Bienvenidos a la clase de computación con el tema Importar datos externos en Excel. Destreza: conocer el manejo de las distintas herramientas de Excel que permiten importar bases de datos de fuentes externas. Objetivo: entender el manejo de la herramienta de Excel que permite importar bases de datos mediante la observación de imágenes y aplicación correcta de los pasos, con la finalidad de familiarizarse con el proceso de manejo e importación de datos. ¿Cuáles son los pasos para importar datos externos en Excel? Excel tiene la capacidad de importar información que se encuentra en diferentes formatos, como por ejemplo CSV, en diferentes lenguajes de programación, como por ejemplo SQL, o que proviene de otras bases de datos como Access, SPS, entre otras. Cuando se trabaja con grandes bases de datos, es usual emplear archivos con formato CSV para intercambiar información entre aplicaciones distintas, pues estos archivos tienen una información sencilla de presentar los datos de una tabla. Los datos en archivos CSV están escritos a renglón seguido. Las columnas se separan por coma o por punto y coma, donde se usa la coma como separador de decimal, y las filas por saltos de líneas. ¿Qué pasos yo debo seguir para importar datos externos a Excel? Primero, para importar datos CSV en Excel, abre el menú Datos y a continuación selecciona el grupo Obtener datos externos. En este caso, elige la opción Desde un archivo de texto. Busca el archivo que contiene los datos y presione el botón Importar. Segundo, enseguida se abre un asistente para importar datos. En esta ventana se indica que los datos se encuentran delimitados y que tienen un encabezado. Luego presiona el botón Siguiente. 3. Ahora selecciona el tipo de separador que contiene el archivo. Los separadores pueden ser tabulaciones, punto y coma, coma, espacio u otros. Si seleccionas adecuadamente el separador del archivo, tendrás una vista previa de las columnas y de las filas de la tabla. En este caso nosotros hemos elegido punto y coma. Presiona el botón Siguiente. En el cuarto paso, si lo que deseas es determinar el tipo de dato que contiene cada columna, presiona el botón Finalizar. Quinto, con la información importada ya puedes trabajar con todas las opciones de Excel. Actividad. Debemos completar los pasos para importar datos externos en Excel. Para importar datos CSV en Excel, abre el menú Datos y selecciona las opciones del grupo Obtener datos externos. En este caso, elige la opción Desde texto. Busca el archivo que contiene los datos y presiona el botón Importar. Enseguida se abre un asistente para importar datos. Esta ventana indica que los datos se encuentran delimitados y que tienen un encabezado. Luego presiona el botón Siguiente. Ahora selecciona el tipo de separador que contiene el archivo. Si seleccionas adecuadamente el separador del archivo, tendrás una vista previa de las columnas y las filas de la tabla en Excel. Presiona el botón Siguiente. Si deseas es determinar el tipo de dato que contiene cada columna. Presiona el botón Finalizar. Con la información importada ya puedes trabajar con todas las opciones de Excel. El siguiente y último tema de la clase es filtros en Excel. Destreza: organizar información estadística en Excel mediante el uso de filtros. Objetivo: estructurar información estadística en Excel mediante los pasos correctos y uso de filtros con la finalidad de obtener un subconjunto de datos para su presentación. Pasos para agregar filtros en Excel. Para facilitar este trabajo, Excel dispone de la herramienta Filtros, que nos permite buscar un conjunto de datos que cumpla con al menos un criterio y realizar operaciones con estos. Antes de usar esta herramienta, considera lo siguiente. La tabla no debe contener celdas combinadas.
La tabla debe tener una fila de encabezados. En lo posible no deben existir celdas vacías. ¿Qué pasos yo debo seguir para agregar filtros en Excel? Primero, para filtrar datos de una tabla, ubícate en la primera celda del encabezado de la tabla. Abre el menú Datos y haz clic en la opción Filtros. Fíjate que en la cabecera de cada columna aparece una flecha hacia abajo. Clique en ella para que se despliegue una lista de opciones. Selecciona con los filtros que desees aplicar y presiona el botón Aceptar. La opción Filtro de número te ofrece otras posibilidades como mayor que, es igual a, etc. Enseguida, en la hoja de cálculo se muestran solo los registros que cumplen con el criterio del filtro. Actividad. Vamos a observar la imagen y a escribir los pasos para agregar filtros en Excel. Hemos escrito los pasos y listo. Y bueno, mis queridos estudiantes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase.